nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como les decía anteriormente, estas palabras han generado muchas controversias. Hay distintas posiciones teológicas en las iglesias a lo largo del tiempo. Y debemos reconocer que el lenguaje no es muy claro, muy sencillo. Realmente, si fuera un lenguaje muy sencillo o muy claro, literal, quizás no se habrían despertado tantas controversias. Pero aún así, sabemos que la palabra de Dios es clara en su totalidad. Su mensaje central es claro, y hay otras partes de la palabra de Dios que requieren un estudio más profundo, aplicando las correctas reglas de interpretación, analizando en el contexto, entendiendo en la hermenéutica bíblica otras partes también de la Escritura. Como decía un profesor que teníamos, el contexto de cada versículo de la Biblia es toda la Biblia. Entonces, a la luz del consejo todo el consejo de Dios, debemos en nuestras convicciones personales tener un sustento firme y sólido. Muchas personas van a decir, bueno, yo soy de tal o cual iglesia porque esa es la iglesia en la que he ido. Y así es la explicación por la cual muchas personas están en iglesias con serios errores doctrinales, pero si ellos por ellos mismos no buscan en el estudio personal de la palabra, no se van a dar cuenta de los errores. Algunos de los que están aquí, estando en esas iglesias, han sentido la necesidad de buscar más, indagar, de escuchar otros teólogos, otros estudiosos de la Biblia, y se han dado cuenta de esas inconsistencias. Pero para todos es importante que tengamos sólidas nuestras bases doctrinales y entender por qué creemos lo que creemos y por qué practicamos lo que practicamos. Detrás de eso está, en cierta medida, el por qué estamos aquí en esta iglesia y no en otra. ¿Por qué somos bautistas reformados? ¿Por qué tenemos esta eclesiología? Bueno, cabe aclarar que este autor que mencioné antes, John Cotton, él no era bautista reformado, pero era congregacionalista y tenía muchas similitudes en nuestro entendimiento de la eclesiología. Luego vamos a ir mencionando esos temas en su momento. Pero nada más una breve explicación del pasaje. Los discípulos están con Jesús y Jesús quiere saber lo que la gente pensaba de él, cómo lo entendían, qué entendían acerca de la naturaleza de Jesús. Y hay múltiples respuestas que no son necesariamente respuestas que podríamos decir malas, ¿no? No están diciendo la gente que Jesús es un ladrón o que Jesús es un mentiroso. Lo están relacionando con hombres piadosos. Algunos hablaban de Juan el Bautista, otros de Elías, otros de Jeremías o algunos de los profetas. Los judíos esperaban un profeta. Tenían el entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento, así como Dios había levantado a Moisés, iba a levantar un profeta en medio de su pueblo. Pero quizás no tenían la claridad completa acerca de la naturaleza de Cristo. No es solamente un profeta, no es un hombre más. Evidentemente necesitaban una revelación sobrenatural para que pudieran abrazar la naturaleza de Cristo en su esplendor. Y esto es lo que acontece cuando Dios le revela esto, como Jesús lo dice, a Pedro. Pedro no lo dijo por ser el más inteligente o audaz que sus compañeros apóstoles, sino que el Padre que está en los cielos se lo reveló. ¿Y qué fue lo que le reveló? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba entendiendo a Jesús y expresando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el prometido, aquel que en el huerto del Edén se habló en ese momento que iba a ser del linaje de la mujer, que iba a pisar la cabeza de la serpiente, aquel que iba a ser levantado como profeta en medio de su pueblo, aquel que nacería de una virgen, aquel que iba a venir a traer libertad a los cautivos. Yo no sé cuántos pasajes del
Antiguo Testamento, la ley, podría tener Pedro en ese momento en su mente, pero la revelación que Dios le dio fue la suficientemente clara como para identificar a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como aquel que esperaban. Y Jesús exalta esa frase que Pedro dice, bienaventurado eres Simón. O sea, reconoce una bienaventuranza, ¿verdad? Es algo que habla de lo dichoso, lo feliz que Pedro era al tener tal gracia de parte de Dios. Y luego entonces le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ustedes saben que este es el pasaje que los católicos romanos toman para defender el papado. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y a partir de ahí hay una sucesión papal. Hay no nos vamos a meter mucho en ese tema porque si no voy a robar tiempo el resto del sermón, pero hay un juego de palabras allí, ¿verdad? Porque Pedro es piedra y luego él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, nosotros entendemos que la roca a la que hace referencia no es Pedro. Pedro no es la roca. La iglesia del Señor tiene una piedra fundamental que es Jesucristo. La confesión que Pedro hace cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Pero luego entonces podemos mencionar allí que es Cristo edificando su iglesia. Cristo es el que tiene la autoridad, Él es la roca, Él es la cabeza. Por lo tanto, no debemos pensar en esta idea de que Jesucristo está delegando a un hombre la autoridad sobre toda la iglesia como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y no hay una cabeza en este mundo y otra cabeza en el cielo. La iglesia no es un monstruo. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Entonces, descartamos esa interpretación, pero además pensamos en Cristo edificando su iglesia y también en esta promesa de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, lo cual significa, no como algunos entienden, como que la iglesia está encerrado detrás de las puertas y viene el enemigo a atacarlo y el enemigo no puede meterse en la iglesia. Todo lo contrario, son las puertas del Hades, porque la iglesia tiene poder para sacar a los que están cautivos, a los perdidos, por medio de la predicación del Evangelio y traerles al reino de Cristo, a la salvación. Entonces es la iglesia activa, dando pasos en su comisión de parte del Señor para sacar a los cautivos por el poder del Evangelio. Pero vamos a ver entonces el siguiente texto, que es en el que nos queremos enfocar, el 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, tenemos que hacernos varias preguntas para comprender este tema que tiene tantas aristas, tantas capas. Cuando usted está, para los que andan en internet, creo que todo el mundo hoy navega internet y usted abre una pestaña, otra pestaña, otra, y se le llenan las pestañas, ¿verdad? Entonces, quizás es un mismo tema, pero tiene un montón de pestañas con cosas diferentes que tenemos que considerar. Voy a decir 5 preguntas. La primera es, ¿qué se entiende aquí por el reino de los cielos? La segunda es, ¿cuáles son las llaves de este reino y en qué consiste la entrega de las mismas? La tercera es, ¿cuáles son las acciones de estas llaves de las cuales se dice que atan y desatan? La cuarta es, ¿cuál es el objetivo de estas acciones? Aquello que debe ser atado o desatado y que recibe ese nombre genérico de todo lo que ates, o todo lo que, si ates, le dice a Pedro, atéis a los discípulos. Y en quinto lugar, ¿quién es el sujeto receptor de este poder o a quién se le otorga este poder de yo te daré las llaves? Como ustedes habrán podido comprobar en lo poco que vamos de este desarrollo, no es un tema fácil de entender
y tenemos que hacer un esfuerzo mental por tratar de estar atentos y captar algo de todo lo que aquí tenemos. Entonces, el primer punto. ¿Qué se entiende aquí por el reino de los cielos? Este autor Cotton dice que el reino de los cielos implica el reino de la gracia, que es la iglesia visible, como el reino de la gloria, los que están en los cielos. Otra manera de entender esto es la iglesia militante, es decir, la iglesia en su estado actual, en la tierra, donde hay lucha, crecimiento, mezcla de creyentes verdaderos y algunos profesantes que no lo son. Esto tiene que ver con el reino de la gracia. Y por otro lado, la iglesia triunfante, es decir, la comunidad de los santos glorificados en los cielos, ya purificados, en plena comunión con Cristo. Entonces, la explicación acerca de este poder de atar y desatar, vemos que afecta tanto al cielo como a la tierra. Y es por eso que Cotton, cuando habla del reino que se entiende por el reino de los cielos, habla de una iglesia presente en la tierra y de una iglesia en los cielos. Otro teólogo erudito entre los bautistas reformados contemporáneos, llama Dr. James Renihan. Él dice lo siguiente acerca de esta definición, que el reino es la comunidad visible, es decir, la manifestación concreta en la tierra mientras esperamos la consumación final. El reino de los cielos tiene que ver con el gobierno redentor de Cristo sobre su pueblo, que está ejercido y expresado a través de la iglesia visible bajo la palabra de Dios. Y se vincula con las llaves del reino mediante la membresía de la iglesia y la aplicación de la disciplina. Entonces ustedes van a notar cómo estos temas se van ligando a aspectos muy prácticos de la vida de la iglesia. Otro estudioso, el doctor Barcelos, también profesor en el seminario, dice que el reino de los cielos es el dominio de Dios a través de Cristo en el contexto de la redención. Es cristocéntrico, es espiritual, no tiene que ver con un reinado político ni terrenal de Cristo. Es presente, pero no está consumado. Podemos decir Cristo reina, ahora reina desde el cielo, pero su reino será verdaderamente o completamente manifestado en su segunda venida. Y todo esto es muy importante para que podamos comprender muchos otros textos de la Biblia donde se menciona la frase reino de los cielos. Por ejemplo, cuando usted ha leído los evangelios se ha encontrado con muchas parábolas. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a... Y usted quizás lee esa parábola y dice, esto es el reino de los cielos. Luego lee otra parábola y dice, no me calza con lo otro. ¿Cómo está compuesto? No es tan fácil describir la naturaleza del reino de los cielos, pero acabamos de ver algunas definiciones que nos pueden ayudar a entenderlo. Entonces pensemos en un sentido como la iglesia visible, pensemos en los santos que están ya en gloria, pensemos en aquellos que dicen ser de la iglesia, que dicen ser creyentes y no lo son, porque recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Y hay que esperar hasta el final para saber verdaderamente quiénes son. Pero podemos tener aquí ya dos aplicaciones, porque estamos hablando de un reino. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener gratitud. Hermanos, no estamos más en el reino de las tinieblas. Nuestros ojos no están cegados a la verdad. Tenemos un rey, no solamente sublime y majestuoso, sino que además ha sido tan humilde para montar un asno. Ha sido tan humilde para venir a este mundo y para hacerse no solamente hombre, sino siervo, y para poner su vida para salvarnos. Él es nuestro rey, aquel que fue humillado hasta lo sumo, humillado hasta lo más bajo, fue exaltado
hasta lo sumo. Él es triunfador y ese es nuestro Rey. Entonces, en primer lugar, la aplicación es gratitud. En segundo lugar, la aplicación es servicio, porque no estamos en el reino para vivir una vida centrada en nosotros, sino para hacer la voluntad de nuestro Rey. El real sacerdocio que tienen los creyentes es real porque tiene que ver con reinado. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo. Entonces tenemos que amar a Cristo para poder deleitarnos en sus virtudes, para poder compartir con otros las virtudes. Tenemos que decirle a este mundo, tengo un rey que es bueno, tengo un rey que me ama, tengo un rey que me rescató de una vida de pecado, de vanidad y sin sentido. Y a mi rey sirvo. ¿Por qué estoy aquí un domingo en la tarde? Porque tengo un rey al cual sirvo. Porque no hago mi propia voluntad, sino lo que él me manda. Entonces, tanto la gratitud como el servicio están vinculados en nuestro entendimiento del reino y nuestra función en él. Y estas dos cosas son las que aparecen en un precioso texto del libro de Hebreos, capítulo 12, 28, que dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, gratitud y servicio. En segundo lugar, ¿cuáles son las llaves de este reino y en qué consiste la entrega de las mismas? Las llaves de este reino, o las llaves del reino, son las ordenanzas que Cristo ha instituido para que sean administradas en su iglesia. Recordemos que estamos hablando de la iglesia visible. Ahora, cuando hablamos de llaves del reino, no pensamos en una llave, pensamos en plural, ¿verdad? Como la Escritura lo dice. Entonces, muchos estudiosos le han dado categorías a las llaves. Pero una manera básica de entender las llaves, en un sentido bien directo, son la predicación de la palabra, que es tanto la exposición de la palabra como la aplicación de la misma, la administración de las ordenanzas y la disciplina eclesiástica. En un sentido bien directo y bien básico, esas son llaves. Por medio del uso de las llaves se abren las puertas de la iglesia, como también las puertas del cielo, o se cierran esas puertas para los hijos de los hombres. Entonces, la entrega de estas llaves, porque Cristo entrega estas llaves, dice, a ti te daré, le dice a Pedro. Luego vamos a ver que hay otros pasajes donde la misma autoridad que está recibiendo Pedro de atar y desatar también es dada al resto de los apóstoles. Pero tienen estas llaves el poder para abrir y cerrar en ambos lugares, en la tierra y en el cielo. Entonces, básicamente debemos entender las llaves como autoridad. Las llaves tienen que ver con autoridad. Cristo le está diciendo a Pedro que él está dando una autoridad. Ahora, no nos apuremos porque vamos a tener que entender si es solamente Pedro, si es Pedro y los apóstoles, si es Pedro en calidad de anciano o pastor, representando a todos los ancianos y pastor, porque también él lo era, o si es Pedro como un discípulo, como un creyente. Y entonces, ¿en qué sentido esas llaves son dadas y a quién son dadas? Pero vamos por parte. ¿Cuáles son las llaves? Estamos respondiendo. Entonces, estas llaves tienen que ver con las administraciones de las ordenanzas. Es importante entender que estas llaves no son espada ni cetro. Algunos han entendido que Dios estaba dando en esta autoridad, en estas llaves, la capacidad de una espada, es decir, el poder del castigo civil. Por eso han habido algunos
gobiernos que han sido gobiernos religiosos que querían aplicar penas civiles, como si fuera un gobierno del reino de los cielos terrenal. No son llaves en ese sentido. No son llaves como el cetro de un rey. ¿Por qué? Porque Jesús no le está transmitiendo aquí a Pedro un poder soberano o un poder legislativo. Pedro, o quien quiera que represente como receptor de esas llaves, no tiene un poder legislativo para derogar leyes o para poner leyes nuevas. Lo que se está transmitiendo aquí o lo que se está dando a entender al delegar estas llaves es un poder administrativo y ministerial. Esto es importante entenderlo para no caer en errores donde se mezclan cuestiones de gobierno, ¿verdad? O de las leyes de un país. Ustedes saben que tanto con el catolicismo como con la Iglesia de Inglaterra hubo mezclas entre lo que era el poder religioso y el poder civil. ¿Por qué eso? Porque detrás del entendimiento de este pasaje estaba en que le estaba dando las llaves del reino. Entonces el rey podía decir, ahora somos todos de esta religión, y mandar a matar a todos los que no eran de esa religión. No estamos hablando de eso. Hay un pasaje bíblico que ilustra esto de alguna manera. En Isaías capítulo 22, versículo 28, se habla de un siervo de Dios llamado Eliakim. Y la profecía obviamente tiene que ver con el pueblo que iba en cautiverio y aquel que iba a quedar allí. Dice que a Eliakim, hijo de Hilcías, Isaías 22, 21, dice, vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Vean, ese pasaje sirve para ilustrarlo. ¿Qué le estaba diciendo? Que le iba a dar la llave. Vean, en la antigüedad las llaves eran grandes. Imagínense la llave de las puertas de la ciudad, porque dice, pondré la llave sobre su hombro. No era una llavecita de estas pequeñitas, ¿verdad? No tendría sentido en el hombro. Era una llave grande, posiblemente de madera grande para las puertas de la ciudad. Entonces, las pondría sobre el hombro de Eliakim. No era literal. No le estaba diciendo que le iba a dar la llave. Le estaba diciendo que Eliakim iba a tener ¿qué? Autoridad sobre la ciudad. Él iba a tener autoridad. ¿Pero para qué era esta autoridad? Era para ser un mayordomo, no un rey en esa ciudad. Nosotros debemos entender esto. Esa autoridad que Cristo está allí confiriendo, delegando, no es la de un rey, no es la de un legislador, no es la de alguien que puede ser reconocido como el jerarca máximo o el jefe máximo en la iglesia. No, eso solo corresponde a Cristo. Vuelvo al pensamiento del doctor Barcelos. Dice, las llaves del reino son autoridad para declarar quién está dentro o fuera del reino visible, es decir, la iglesia. Estas llaves que son ejercidas bajo la autoridad de Cristo, conforme a la palabra de Dios, se manifiestan en las siguientes cosas que son muy prácticas. La proclamación del evangelio. Cuando se está predicando el evangelio, con esas llaves se está abriendo la puerta del reino de los cielos. Se decía que los fariseos, con su mala doctrina, dice, no solo no entraban ellos, sino que además estorbaban a los otros para no entrar, cerraban la puerta. Pero Dios le da a la iglesia las llaves para que cuando la palabra es predicada, los muertos vengan a la vida y lleguen a la salvación y entren al reino de Cristo. Entonces podemos decir que en gran medida es la predicación de la palabra, pero también tiene que ver con la admisión y remoción de los miembros en la iglesia visible.
Porque como entendemos nosotros, en una iglesia visible están unidos como miembros aquellos que voluntariamente quieren caminar en comunión como discípulos de Cristo bajo una confesión de fe, en una unidad, por lo menos tener una unidad básica, como nosotros tenemos una unidad confesional, pero también siendo conscientes de que así como entramos a la membresía, la iglesia recibe a alguien como miembro porque está dando un testimonio de que es un creyente, ¿verdad? O sea, debemos recibir como miembros de esta iglesia local a otros creyentes. Ahí es que es importante la participación de todos nosotros con las personas nuevas que nos visitan para, si efectivamente ellos anhelan unirse a la iglesia, que nosotros tengamos un testimonio claro de que Dios ha obrado en su vida, de que son verdaderos creyentes y de que pueden unirse con una limpia conciencia. Pero también para la remoción de los miembros, en el caso de la disciplina, cuando están andando de una manera que no es digna del Evangelio y no pueden permanecer en la membresía porque no tienen un corazón arrepentido ni están dispuestos a someterse al cuidado de la iglesia. Entonces, la iglesia también tiene ese poder, esa llave, esa autoridad por medio de la disciplina eclesiástica para sacar a aquellos que no andan conforme a la verdad. Tercer lugar, ¿cuáles son las acciones de estas llaves de las cuales se dice que atan y desatan? Bueno, esas acciones que la Escritura expresa como atar y desatar, primero debemos aclarar que nada tiene que ver con lo que muchas iglesias hoy en día andan predicando, principalmente iglesias del movimiento carismático pentecostal, donde atan bendiciones o desatan, a veces desatan las bendiciones para que caiga, a veces las atan para que no se vayan, a veces desatan enfermedades o atan enfermedades para que no. Todo eso es una interpretación incorrecta. Hay mucho en ese evangelio falso de la prosperidad centrado, bueno, el hermano Erron ya estuvo predicando bastante de eso, pero mucho centrado en el hombre y en su afán material más que en el evangelio y en lo que nos enseña la palabra acerca de la salvación. Pero entonces, estas palabras son metafóricas, como también las llaves, pero entendemos que hay un poder, hay una autoridad. Tiene que ver con el poder de Dios que está detrás de eso. Se ha usado en otros pasajes de la Escritura. Apocalipsis 3:7 dice que la llave de David para abrir y nadie puede cerrar, y para cerrar y nadie puede abrir. Entonces las llaves tienen poder y el funcionamiento es abrir y cerrar, y eso está vinculado a atar y desatar. Ahora, hay algo bien interesante aquí cuando se conecta con otro pasaje de la Escritura. Vamos a San Juan, capítulo 20. Versículo 19. Dice, cuando llegó, aquí es Cristo resucitado, ¿verdad? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Siguiente versículo dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este pasaje tiene una conexión
con el pasaje que leímos anteriormente y con otro pasaje en la Escritura que es el Mateo capítulo 18, le pido que me acompañen allí, versículo 18. Mateo 18, 18. En este caso está en el contexto de la disciplina eclesiástica, después de hablar de los pasos, cuando hay un hermano que peca contra otro, va y le reprende solo, luego si no hay atención se buscan 2 o 3 testigos y luego si no hay atención se trae a la iglesia y si la iglesia, si el tal ofensor no atiende a la iglesia, entonces se le tiene por gentil y publicano, lo cual sería excomunión. Vean el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí no es Pedro solamente, aquí son todos los apóstoles. Lo mismo que en el pasaje que leímos de San Juan. Entonces hay una conexión entre atar y desatar y perdonar y retener. Dice Cotton, cuando abren, desatan y perdonan. Cuando cierran, atan y retienen. Atar y desatar tiene que ver con declarar la culpabilidad o la inocencia en el caso de una disciplina eclesial. Atar y desatar tiene que ver con regular el acceso al reino visible de la iglesia local. Desatar podría ser admitir a alguien a la membresía de la iglesia tras una confesión creíble de que es un discípulo de Cristo. Atar podría ser rechazar a alguien cuya vida o doctrina contradicen esa profesión, o en el caso de una disciplina, expulsar o excomulgar a aquel que persiste en un pecado grave. Estas acciones no significan que la iglesia tenga el poder para crear o para negar salvación, sino, recordemos que es una autoridad o poder administrativo, sino que administra visiblemente quién es considerado parte del reino visible de Cristo en la tierra. Entonces pensemos, hermanos, si esto no tiene una directa aplicación con la forma de manejarnos como iglesia local. No solo de la importancia de la membresía, que muchas personas rechazan desde su punto de vista de que no debería haber membresía, de que todos somos hermanos, ¿verdad? Pero al cerrarse al entendimiento de una membresía, ¿cómo podríamos aplicar estas cosas que vemos aquí? Si la misma iglesia tiene poder de atar o desatar, de reconocer quien profesa ser un creyente y recibirlo, o de quitar a quien profesa ser un creyente pero no están dando. Si eliminamos la idea de membresía, entonces no podríamos aplicar ninguna de estas cosas. La cuarta pregunta que teníamos: ¿cuál es el objeto de estas acciones? ¿Qué es aquello que debe ser atado o desatado? Todo lo que está incluido en la frase, todo lo que atéis. Debemos aclarar que esto no tiene que ver con ningún contrato personal, juramento o pacto con algo civil, no tiene que ver con el matrimonio, ni con divorcio, ni con negocio. Como dijimos, ninguna de estas ideas carismáticas pentecostal no tiene que ver con bendiciones o con enfermedades. Todo lo que está en género neutro, y esto puede implicar tanto personas como cosas. Puede implicar personas porque las personas son los que cometen los pecados, o puede implicar los pecados propiamente. Por eso dice el texto: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retenéis los pecados, estos les son retenidos. A ver, todos dirán, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Verdad? Eso dijeron también los fariseos. Y aceptamos que es así. Solamente Dios da el perdón. Pero hay una iglesia visible.
la cual puede dar testimonio visible de acuerdo a la autoridad que Jesucristo le delega, de acuerdo a estas llaves, de decir tal o cual hermano confiesa ser un verdadero discípulo de Cristo y le recibimos porque creemos que Dios le perdonó sus pecados. O tal o cual hermano o hermana que está en rebeldía con el Señor y no está dispuesto a dar los pasos de reconciliación y se aferra a su pecado, podemos decir, él ya no pertenece más a este grupo porque sus pecados le son retenidos. Estos textos son la base para entender la autoridad que tiene la iglesia en torno de la disciplina. Por lo tanto, lo que atéis en la tierra es paralelo a quienes retenéis los pecados, que menciona Juan, y lo que desatéis en la tierra, que menciona Mateo, es paralelo a quienes perdonáis los pecados. Y eso puede tener dos sentidos también de entenderlo. En primer lugar, la conciencia del pecador, algo interno que pasa en el pecador. Pero en un sentido mucho más claro, todo aquello que es exterior y visible en la iglesia. Pensemos este caso, este ejemplo. Cuando en la dispensación de las ordenanzas de Dios, un pecador está convencido de estar bajo la culpa del pecado, pensemos en el nivel interno, en la conciencia. Ese pecado allí es retenido. Su conciencia, supongamos, hoy estamos hablando del tema del chisme o la calumnia. Pensemos en alguien que el Espíritu de Dios obra y le trae esa convicción de que está en pecado. Esa conciencia es atada a ese pecado es retenido. Imaginemos que algún pecado ya pasa a un grado visible, exterior. Entonces la iglesia toma medidas que necesitan ser también visibles y públicas. Pudiera ser de que alguien pasa a una disciplina pública en la iglesia. Ese paso de disciplina pública también es ese pecado retenido a ese hermano. Y pudiera ser un caso ya extremo cuando alguien ya no está dispuesto a arrepentirse, no está dispuesto a volver a la iglesia, no está dispuesto a reconocer nada. Entonces la iglesia dice públicamente que ese ya no es de la comunión de Cristo. Por otro lado, cuando aquel que tiene la convicción de su pecado lo confiesa ante el Señor y en los casos de público conocimiento que son manejados a nivel visible en la iglesia, tal hermano o hermana manifiesta arrepentimiento, manifiesta disposición a pasar por un proceso de restauración. La iglesia, con la autoridad que Dios le confiere, puede decir, hermano, hermana, su pecado ha sido perdonado. Vuelva a la comunión de la iglesia. Disfrute de lo que Dios tiene para usted. Qué importante es entender esto, porque hemos pasado por algunos procesos disciplinarios, pero como iglesia debemos siempre buscar mejores prácticas conforme a la palabra, anticipando lo que podemos vivir. Entonces, si nuestra iglesia en algún momento pasara por un proceso disciplinario, debemos saber esto. El propósito principal de la disciplina es la restauración del hermano o la hermana que ha caído. Y no debemos pensar, decir, bueno, ya el pastor dijo allá en público que tal hermano o hermana está en disciplina, yo mejor no me meto y me quedo ahí. Hay una responsabilidad del cuerpo, no de acusaciones, no de ataques, no de, como decíamos hoy, de chisme o calumnia, pero de obrar de manera tal, de guiar con amor a tal o cual hermano a la restauración. Imaginemos que hay un hermano que está en un proceso disciplinario y ese hermano viene un día a la iglesia, como contaba Pastor Jorge Rodríguez de Ecuador, ponía esta ilustración. Entonces, cuando va estacionando el carro, se le acerca un hermano y dice, hermano, qué gozo me da que usted venga hoy. Estamos orando por usted.
Entonces ese hermano que sabe que está bajo una disciplina, percibe su primer impacto de amor de otro hermano que le manifiesta interés en él y en su restauración. Bien, entra el hermano y cuando otro le abre la puerta, dice, hermano, quiero que sepa que estamos orando por usted. Tiene que seguir adelante, buscando a Dios y restaurando su vida. Y quizás va al baño y luego sale y otro hermano. Entonces este hermano está recibiendo de uno y de otros muestras de interés y de afecto para que su vida sea restaurada, para que proceda al arrepentimiento y para que dé los pasos necesarios para volver a la comunión. Todo esto que estamos diciendo, hermanos, tiene que ver con esta temática eclesiológica. Vamos a nuestro quinto y último punto. ¿Quién es el sujeto receptor de este poder y a quién se le otorga? Bueno, ahí yo estaba mencionando algo en ese ejemplo de nuestra responsabilidad corporativa. Pero en el texto dice, a ti Simón, Pedro, hijo de Jonás. Debemos pensar esto. ¿En calidad de qué estaba allí Pedro? ¿Pedro como solamente Pedro, el más destacado entre los apóstoles? ¿O estaba en calidad de todos los apóstoles? ¿Y esto abarcaría solo al apostolado? ¿O estaba Pedro como un anciano o pastor porque él también fue un pastor o anciano? ¿O estaba en representación de todos los que profesan fe? Bueno, los católicos romanos van a decir que era Pedro y solo Pedro, ¿verdad? Y sobre eso van a basar todo la cuestión del papado y la sucesión de los papas. Pero como dijimos antes, lo que Jesús le dice a Pedro de atar y desatar, luego se lo dice a los otros apóstoles. Entonces no puede estar limitado solamente a Pedro. Y también debemos preguntarnos esto, si era algo solamente apostólico, pero los apóstoles también eran pastores. Muchos de ellos tuvieron su servicio, su tarea pastoral. Entonces, ¿no están estas llaves delegadas también a los pastores? Y podemos ir un paso más allá. ¿Podemos decir acaso que son solo los pastores los que tienen la autoridad y la iglesia no tiene ni voz ni voto en nada? Bueno, hay algunas corrientes doctrinales que lo van a entender así. La autoridad está solo en el cuerpo pastoral y el cuerpo del resto de la iglesia, lo laico, no tiene ninguna injerencia, ni decisión, ni voto en nada. Ahora también, en las posiciones teológicas, algunos se han ido a otros extremos. Hay iglesias donde la democracia ocupa un lugar tan importante, donde prácticamente toda decisión tiene que ver con cada uno de los miembros y el pastor no es uno más que los que está allí. ¿Es este el correcto entendimiento de la autoridad delegada por Cristo a la iglesia o a los ancianos? Debemos entonces considerar todos estos asuntos a la luz de todo el consejo y de la palabra del Señor. Agustín decía que Pedro recibió las llaves en nombre de la iglesia. Es decir, que tiene que ver con todos los creyentes. Sin embargo, eso no nos puede hacer eliminar los diferentes roles y llamados que hay entre las distintas autoridades que Dios ha dado a la iglesia a lo largo del tiempo. Los pastores o ancianos no fueron apóstoles. Los apóstoles tuvieron más autoridad que los pastores y ancianos. Los miembros de la iglesia no son todos ancianos. Entonces debemos mantener las diferencias y entender aún cómo esto funciona de una manera correcta, agradable al Señor, sin que se solapen o se pisen las responsabilidades.
En muchos pasajes de la Escritura se hace la distinción de que las iglesias están compuestas por los creyentes y sus oficiales, pastores y diáconos. Entonces, lo que debe entenderse es que hay una necesidad de consentimiento de parte del cuerpo que conforma la iglesia en todos aquellos casos que son presentados por los pastores o a los pastores. Entonces, como yo le decía, hay distintos tipos de errores, pero creo que ya se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dejarlo por aquí y en el próximo sermón continuamos estudiando este tema. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Reconocemos, Señor, que esta temática es difícil y tiene muchos diferentes puntos de vista que necesitamos comprender, diferenciar. Ayúdanos, Señor, porque como iglesia local constantemente estamos viviendo y practicando cosas relacionadas con esta base doctrinal. Al recibir miembros en nuestra iglesia, al predicar tu palabra, al saber de alguien que manifiesta creer en Cristo, desea ser bautizado. También, Señor, si pasáramos por casos de disciplina, necesitamos, Señor, tener luz de tu palabra, la guía de tu Santo Espíritu para cómo proceder en cada situación. Ayúdanos, Señor, a entender estas llaves, esta autoridad, este poder, para que podamos, Señor, avanzar como iglesia local, no solamente en un claro entendimiento, sino también en una práctica que te agrade a ti. Pedimos, Señor Dios, estas cosas para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener a continuación la celebración de la Cena del Señor. Recordemos que es una ordenanza dado para los creyentes que han dado testimonio público de su fe, obedecido al Señor en el bautismo y unidos a la iglesia local. Si hay visitantes entre nosotros que no desean estar presentes, entonces no hay problema en que se retiren. Los hermanos que vamos a participar, los invitamos a acercarse aquí para facilitar la distribución de los elementos, también para que podamos tener un grato tiempo de comunión los que pertenecemos a este cuerpo local. Tomamos entonces un minuto nada más para acomodarnos. Señor les bendiga.